¿Por qué se le asigna importancia a la aparición de estos casos? Bueno, la meningitis es una enfermedad que está bajo vigilancia epidemiológica para evitar su transmisión debido a la gravedad que puede llegar a dar y a la transmisión eh, que hay que prevenir de una persona a otra, ¿no es cierto? Porque es fácilmente transmisible. Exactamente. En este caso, como bien decía, tenemos un caso confirmado de meningitis bacteriana y un caso sospechoso, todavía no confirmado, de meningitis viral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? Bueno, el caso de Santa Rosa del Conlara es una sospecha de meningitis viral todavía no confirmada. Y en cambio el otro caso de San Francisco del Monte de Oro ya está confirmada una meningitis bacteriana, a Neisseria meningitidis, que es una bacteria que produce meningitis y meningitis grave. Entonces, en este caso que ya se confirmó, se han realizado los bloqueos de casos de los contactos cercanos de la paciente femenina de 19 años para evitar la aparición de nuevos casos. Ahora, doctor, disculpe mi falta de conocimientos, pero ¿por qué usted hace esta diferenciación entre la que es bacteriana, que está confirmada, y la otra que eventualmente puede ser virósica? ¿Qué diferencia puede haber socialmente para esto? Bueno, la Neisseria meningitidis es una bacteria que se transmite, bueno, a través de los fluidos respiratorios Ujú. y que, como decías vos, es altamente transmisible, por eso la necesidad de realizar bloqueos con antibióticos a las personas contactos cercanas para evitar la aparición de esta enfermedad en las personas que comparten eh, el, muchas horas con la persona que ya se detectó y que se confirmó como meningitis. En cambio, la sospecha de meningitis viral del paciente masculino todavía está hay que confirmar el caso y todavía es una sospecha, no se ha confirmado que sea así. Ujú. Pero yo digo, ¿y la diferencia entre virus y bacteria en qué está dado? Porque en un caso la bacteria a las personas que pudieron haber tenido contacto con la enferma han sido bloqueados, por usar la expresión suya, medicados para que no les vaya a dar la enfermedad. Y si fuera viral, ¿qué pasaría? Bueno, el caso de las meningitis virales no existe un bloqueo para los contactos. ¿Hay más peligro de que se expanda? No, por el contrario, es más peligrosa la meningitis bacteriana. Ajá. En el caso de la meningitis, esta sospecha, hay que tener bajo observación al paciente y no tenemos un tratamiento ya que no se pueden usar antibióticos en el caso de los virus. Ajá. Y en ese caso entonces, ¿cómo se trata, doctor? Este, Son cuidados paliativos que se hacen con el paciente sospechoso. Ujú. Este, y cuál es el estado de los dos enfermos ahora? Bueno, las dos personas se encuentran internadas en el Hospital San Luis y hasta el momento están en observación, o sea, no tenemos un pronóstico definido todavía. Pero están bien. Están con pronóstico reservado. Están con pronóstico reservado. Bueno, ¿y qué medidas hay que tomar para prevenir? Bueno, en el caso de las meningitis bacterianas tenemos vacunas, es decir, que hay que respetar el calendario de vacunación para que las personas estén protegidas de, de las meningitis bacterianas y, digamos, es el único medio de prevención
que podemos tener, más allá de evitar la transmisión de enfermedades a través de vías respiratorias, con las medidas que habitualmente se utilizan, como toser en el pliegue del codo, todo, así evitamos la dispersión a través de vía aérea. Ujú. Y quiero saber, por ejemplo, en San Francisco o en Santa Rosa, ¿ustedes toman alguna medida especial, además de esta que ya nos describió, de bloquear el sector de que a las personas que pudieron haber tomado contacto con la víctima en San Francisco? ¿Hay otras medidas que se toman? Bueno, vamos a tener activa la vigilancia epidemiológica para estar atento a la aparición de nuevos casos de síntomas coincidentes con la enfermedad. ¿Hacía mucho que no había casos de meningitis o sí se habían producido? Bueno, constantemente tenemos aparición de casos sospechosos y confirmados de meningitis. En este caso, la meningitis bacteriana Neisseria meningitidis no teníamos casos desde el año 2015. De la bacteriana no había hechos desde el 2015. De esta bacteria en particular. Uh-huh. Y eventualmente, ¿por qué pudo haber ocurrido esto ahora? Bueno, la bacteria es una bacteria que existe en nuestro medio, es una bacteria circulante, y cuando se dan las condiciones propicias del huésped, aparece la enfermedad. Uh-huh. ¿Hay alguna condición de vida especial en la enferma que haya podido ser un factor que coadyuvara a que ella se enfermara? Bueno, seguramente, siempre las condiciones son parte del microorganismo causal y parte del sistema inmune de la persona afectada. Uh-huh. Doctor, y estos casos, digamos, ¿por qué los resaltaron ahora si habitualmente tenemos casos de meningitis? Bueno, el caso de la meningitis viral se menciona simplemente porque hablando, el caso que hay que resaltar es el caso de la meningitis bacteriana Neisseria meningitidis. Como estábamos hablando de ese caso, también se mencionó que en este momento estábamos con una sospecha de meningitis viral, pero las meningitis virales son algo constante en nuestro medio y no representan una alerta de salud pública. Sí, la meningitis bacteriana Neisseria meningitidis, debido a la gravedad que puede producir la enfermedad. ¿Es el primer caso desde el año 2015? Sí, de Neisseria meningitidis no habíamos tenido casos desde 2015. Uh-huh. Doctor, sobre otro tema, otra cuestión que ha tenido amplia repercusión periodística ha sido la detección en Buenos Aires de un caso de sarampión, denominado sarampión autóctono. ¿Hay alguna recomendación vinculada con este tema, alguna medida que se haya adoptado en el ámbito de la salud pública en San Luis vinculado con este caso que se ha dado en Buenos Aires de sarampión? Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es fortalecer la concientización de la necesidad de vacunar a nuestros niños. Sarampión tiene vacunas, son 2 dosis. La primera dosis se aplica a los 12 meses de edad y la segunda al ingreso escolar, cuando los niños ingresan a primer grado, es decir, que pueden tener 5 o 6 años de edad. Es necesario que los padres estén atentos a que sus hijos tengan las 2 dosis de vacuna para que estén protegidos. Uh-huh. Doctor, y los controles acerca de la vacunación, de que los chicos cumplan con las medidas de vacunación que están dispuestas en el cronograma oficial, ¿ese control se efectúa? ¿Es real? Bueno, cuando los niños ingresan a la escuela se les solicita la fotocopia de la libreta de vacunación. Es ahí cuando el sistema de salud junto con el sistema de educación realizan este control y se hacen generalmente desde los vacunatorios, se toma contacto con las instituciones escolares más cercanas entre ellas, revisan las libretas y se hacen también vacunaciones en las escuelas para completar esquemas.
Ujú. Quiero saber si ustedes han determinado si ha tenido repercusión. Una cuestión que se puso de relieve algunos meses atrás cuando pareció surgir una crítica que además tuvo su desarrollo también en las redes sociales, vinculada con este criterio de que a los chicos no habría que vacunarlos. Bueno, los movimientos antivacunas realmente son un peligro para la salud pública. De hecho, en Europa han logrado que muchas personas no se vacunen y esto ha dado origen al resurgimiento de estas enfermedades como el sarampión. Argentina no tenía casos de sarampión autóctono desde el año 2000. Por eso tenemos que luchar para mantener los índices de vacunación poblacional por arriba del 95%, cosa que San Luis ha logrado y viene logrando. Para nosotros no es un problema hasta el momento la falta de vacunación, como sí lo es en otros países que por ahí por otras causas, no solo de estos movimientos, sino Venezuela, que está en una crisis de su salud pública, bueno, crisis en general del país, ha tenido muchos casos de resurgimientos de enfermedades, como también es el sarampión. De manera tal que, digamos, se debe exigir, por ejemplo, ante los padres que dicen, no, yo no quiero vacunar a mis hijos, se les debe exigir lo mismo la vacunación, porque está en riesgo la salud pública. Sí, hay que tratar de hacerles entender. Estos movimientos antivacunas por ahí pregonan que quieren volver a lo natural, pero volver a lo natural en salud pública quiere decir volver 200 años atrás, cuando no había medios para evitar estas enfermedades como es ahora la vacunación. Ni teníamos las modificaciones naturales que ha habido. Y hace 200 años la gente se moría, claro. Moría de enfermedades que hoy son totalmente prevenibles. Por eso yo creo que explicándole que están poniendo en juego la salud de sus hijos, estas personas lo van a comprender y los van a vacunar. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la información. No, por favor. Buen día. Gracias a usted. El doctor Rodrigo Verdugo, que es jefe del programa de epidemiología de la provincia, estuvo esta mañana